Muy buenos días y feliz sábado a todos los amigos y hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, ya sea Facebook o YouTube. Le queremos dar una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro templo Espinal, a una programación coordinada por el Distrito de Iglesias de Espinal La Victoria. Esperamos que esta programación pueda ser de beneficio para cada uno de ustedes y que la presencia del Espíritu Santo pueda morar con cada uno de nosotros, trayéndonos paz, pero sobre todo esperanza. Si usted tiene alguna petición de oración, puede escribirla debajo de este video y al final de la programación estaremos orando por usted. ¿Qué tal si para comenzar esta programación inclinamos el rostro y tenemos una oración? Eterno Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora queremos pedirte tu presencia aquí en medio nuestro. Pedirte que tú también estés con cada uno de los hermanos que está viendo este video. También con aquellos hermanos de este distrito que se encuentran enfermos. Confiamos en que este sábado será de bendición para cada uno. Pero también confiamos que tú en esta mañana hablarás a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Feliz sábado. Estamos muy gozosos de poder estar esta mañana para alabar y glorificar el santo nombre del Señor. En esta mañana tengo un tema que trata sobre el perdón. Qué difícil es perdonar, especialmente cuando nos hacen mucho daño. Pero el Señor nos enseñó que debemos aprender a perdonar. El perdón es muy amplio y tiene muchos aspectos difíciles de cubrir en una sola página. Pero hablemos de lo más básico. Comencemos por dejar claro qué no es el perdón. Perdonar no es olvidar. Muchas veces escuchamos que las personas dicen, yo te perdono, pero no olvido. Hay quienes dicen que eso está mal, que tenemos que perdonar y olvidar. Pero de acuerdo a la lectura, dice perdonar no es olvidar. De hecho, todo lo contrario. Es recordar sin que duela. A veces cometemos errores de creer que perdonar es olvidar. Y por eso ponemos nuestro empeño en olvidar el mal que nos han hecho, cuando en realidad el trabajo que hay que hacerlo sobre el dolor. Tenemos que encontrarle sentido a perdonar y no olvidar. ¿Qué hemos aprendido del daño que nos han hecho? Cuando nos hacen daño, nosotros buscamos de Dios. Le pedimos a Dios que nos dé serenidad para poder soportar el dolor que nos causa cuando nos hacen daño. Eso nos hace ser más dependientes de Dios. Maduramos. Somos más capaces de empatizar con otros en su propio momento de dolor. Si nosotros dejamos nuestras cargas a Dios, el dolor que sentimos cuando nos hacen daño, perdonamos, eso nos hace más fuertes. Porque muchas veces decimos no voy a perdonar y seguimos pensando en el daño que nos hicieron y en lo mismo, hacemos un círculo vicioso. Eso no nos ayuda, al contrario, nos hace más daño. Porque yo sigo pensando en el daño que me hizo esa persona y esa persona quizás ni se acuerda de lo que me hizo. Y yo sigo con lo mismo, causándome daño tanto emocional como mental, físico. Y eso no nos conviene. Céntrese en el crecimiento personal que la experiencia negativa ha traído a tu vida, de tal modo que cuando lo recuerdes pueda dar gracias a Dios por lo que te enseñó, en lugar de quedar atrapada o atrapado en un espiral de rencor sin fin. Rencor que a la larga nos hace daño a nosotros mismos. Perdonar no es excusar al que te ofendió. De hecho, es todo lo contrario.
es hablar con esa persona, confrontarla, decirle que esa actitud te hizo daño, es sacarte eso del sistema, como decimos por ahí nosotros. Después, independientemente si te acepta, te pide el perdón o no, uno sigue hacia adelante. No nos podemos estancar y sacar ese rencor de nuestro corazón que, como mencioné anteriormente, solamente nos hace daño. En Lucas 17:3 dice así: si tu hermano peca, repréndele, pero si cambia de actitud, perdónalo. Entonces, ¿qué es perdonar? Es dejar de sentir resentimiento hacia la persona que te ofendió, aunque lo haya hecho a propósito. Es confiar en que, así como Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, nosotros también podemos extender ese beneficio a los demás con la ayuda divina. Sé que muchos de ustedes han sufrido por un hijo que los ha abandonado, que los ha ofendido, que le ha hecho sentir mal como padre o madre. Sé que también hay esposos, esposas, que sufren por algún daño que le haya hecho su pareja, alguna infidelidad. Pero nosotros tenemos que aprender a perdonar. Porque si Jesús, estando en la cruz, después de todo lo que le hicieron, del maltrato que recibió, las humillaciones que recibió, estando en la cruz, Él dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Así, hermanos, que tenemos que aprender a sacar de nuestro corazón el rencor, el dolor y perdonar. Aunque la otra persona entienda que no hizo nada, que no nos afectó de ninguna manera, tenemos que perdonar. Dios tiene misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso se encuentra en Miqueas 7:19. ¿Por qué no intentamos hacer lo mismo hacia quienes han pecado en nuestra contra? Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Este es el valioso consejo que puede cambiar nuestra vida si lo ponemos en práctica. Jesús, en la oración que Él presentó en Mateo, decía, en Mateo 6, versículo 12, en su oración del Padre Nuestro, en el versículo 12 dice que nosotros perdonemos a los demás como que queremos que Dios nos perdone a nosotros. Así que si nosotros queremos que Dios nos perdone cualquier falta que hayamos cometido, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a nuestro prójimo? Tengo algunos versículos que hablan sobre el perdón. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Cristo nos perdonó, nosotros también tenemos que aprender a perdonar. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos nosotros pretender que Dios nos perdone si nosotros no perdonamos? Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, que como mencioné anteriormente, aún estando en la cruz, en ese proceso tan doloroso, Él perdonó a los que le hicieron daño. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. A nosotros nos han hecho daño, pero también nosotros hemos hecho daño. O sea que esto aplica tanto para el que nos hizo daño como nosotros, porque nosotros no estamos libres de pecado. Todos somos pecadores, todos hemos fallado en algún momento, todos hemos herido a algún ser querido o a alguna persona conocida en algún momento.
Así que si queremos el perdón de Dios, nosotros también tenemos que aprender a perdonar. Salmo 86, 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Así que nosotros tenemos que siempre clamar a Dios para que nos enseñe a poder perdonar a todo el que nos hace daño. ¿Y a quién libera realmente el perdón? Nos libera a nosotros, nos quita las cargas. Nosotros, si se lo pedimos al Señor, Él nos va a dar dominio propio para controlar nuestras emociones y para poder, aunque nos hagan daño, perdonar. En la vida hemos tenido muchas situaciones, yo personalmente, que nos han hecho daño. Y es tan maravilloso ver, porque nuestro ser humano, ser pecaminoso, nos da coraje y no pensamos en perdonar al que nos hizo daño, pero es tan bello ver cómo tú clamas a Dios, le pides paz, le pides tolerancia, le pides que nos enseñe a ser como Él. Y yo he aprendido que las personas que me han hecho daño, lo que tengo es que orar por ellas. Y ustedes no saben la paz que da eso. Saber que estás intercediendo por alguien que te hizo daño. Pero es que estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Tenemos que aprender que en la vida, en este mundo que vivimos, nos van a hacer mucho daño. Pero solamente con la confianza en nuestro Padre Celestial vamos a poder perdonar a todo el que nos haga daño, aún a esa persona, en un momento que esa persona tiene necesidad, nosotros, aunque nos hayan hecho daño, vamos a darle la mano y los vamos a ayudar. Y eso es tan lindo porque tú sientes ese gozo, esa alegría de saber que estás siguiendo los pasos del Maestro. Ahora quiero que el hermano Germán vamos a escuchar una alabanza que trata sobre el perdón. Suelta ya las maletas que arrastran tu pasado, déjaselas a Él, confía en Dios. Ya rompe las cadenas de toda tu amargura que en tu alma crece y en tu corazón. Yo sé que no es fácil perdonar al que te hiere, pero si Dios nos perdonó, ¿por qué no puedes perdonar? Si tú mucho has pecado y Dios te ha perdonado, has sufrido, has llorado, no te destruyas más. Perdona. ¿Por qué seguir viviendo en la amargura? Dale vida al corazón, perdona. Ya no sigas en silencio, mejor es liberar. Suelta esas ataduras, imita al Señor. Sentimientos, ya no vivas con miedos, Dios te ayudará a perdonar. Solo tienes que confiar, deja tus cargas a Él, no te ates a la venganza, al odio y al rencor, eso solo te llevará a la oscuridad. Ya deja esas dudas y rompe el orgullo. Aunque estés dolido, no te rindas.
déjaselo a Dios. Perdona, ¿por qué seguir viviendo en la amargura? Dale vida al corazón, perdona. Ya no sigas en silencio, mejor es liberar. Suelta esas ataduras, invita al Señor. Seguir viviendo en la amargura, dale vida al corazón, perdona. Ya no sigas en silencio, mejor es liberar. Suelta esas ataduras, invita al Señor. Y ser libres. Gracias, hermano. Como decía la alabanza, perdonemos. A veces muchas personas cuando le hacen algún daño se ponen a maquinar venganzas y la manera de poder cobrarse lo que le hicieron. Pero Dios dice que la venganza y la justicia es de Él y todo se lo tenemos que dejar a Él, que Él va a obrar a nuestro favor. Así que, hermanos, aprendamos a perdonar, olvidemos el daño que nos hacen, confiemos en el Señor y sobre todo sigamos el ejemplo de Jesús, que aun siendo nosotros malos, Él nos perdonó. Que Dios los bendiga. Ahora vamos a pasar al repaso de la lección con el hermano O'Neill y con el hermano Joe Ramos. Ruiz, perdón, le cambié el apellido. Gracias, Mayra. Buenos días a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Es un honor estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes la lección de Escuela Sabática, que es la última de este trimestre. Ya el próximo sábado comenzamos con una nueva lección. Buenos días, O'Neill, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Nuevamente, buenos días a los hermanos que nos están viendo. Queremos mencionarles rapidito a los hermanos, si usted tiene una petición de oración, puede escribirla en los comentarios de este video, ya sea aquí en Facebook o en YouTube, y estaremos orando por cada uno de ustedes. Hay algunos hermanos que están enfermos que vale la pena mencionar. Tenemos a la hermana Livia enferma, con la espalda malita. Tenemos a Lizzie, que está malita, que es de las últimas personas que están enfermas aquí en nuestra iglesia. Sigamos orando por la hermana Edith. Edith, el Alfredo Florencio, ¿verdad? Por la pérdida de su hijo. El hecho de que haya pandemia no quiere decir que las enfermedades vayan terminado, ¿verdad? Hay gente que tiene diferentes padecimientos. Sobre todo, oren por aquellos hermanos que padecen de asma, ¿verdad? Ya el polvo del Sahara nos volvió a inundar el aire y la verdad que esto nunca se había visto, por lo menos lo que yo he vivido aquí. En 60 años no se había visto. No se había visto, y así que esto ha afectado mucho la salud, ¿verdad? De hermanos y vecinos, de la comunidad en sí. Y pues mantengan sus oraciones para con estas personas y también los que padecen de alergia, que esto le hace mucho daño. La lección de Escuela Sabática ha llegado a su fin y ha llegado de una forma muy interesante porque nos está llevando a cómo podemos aplicar la Biblia a nuestras vidas. Hemos estudiado durante todo este trimestre acerca de la verdad bíblica, ¿verdad? La sola escritura, como hemos mencionado, de leerla en el texto, en el contexto, y las diferentes formas en que nosotros podemos aplicar nuestra vida a la lectura de la Biblia. Y ahora vamos a hacerlo en esta última parte un poco más práctico. Sí, ¿cómo la aplicamos a nuestras vidas?
Antes de entrar a dos citas que aparecen en la lección del viernes, hay una cita de La Pluma Inspirada en El Deseado de Toda la Gente, creo que es la página 63, donde nos dice que debiéramos de escudriñar las Escrituras todos los días por lo menos 1 hora, en especial las escenas finales de Jesucristo, porque son ellas las que pueden transformar y cambiar nuestra vida. Si la palabra de Dios tiene un poder, el poder principal que tiene es que cambia la vida de los seres humanos. Definitivamente, y no importa los años que uno haya vivido, ¿verdad?, dentro del cristianismo, cada vez que uno se sienta, ¿verdad?, en la soledad de su hogar, en la tranquilidad, ¿verdad?, un espacio que escogemos, el Señor se manifiesta a través de su Santo Espíritu en una forma increíble. Y pudiéramos dar testimonio, ¿verdad?, de cómo el Señor nos da luz en muchos asuntos cuando nosotros estudiamos utilizando el entendimiento, ¿verdad? Porque no podemos ir a las Escrituras para justificar nuestras acciones, sino para ver qué Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. La lección del viernes tiene dos citas muy interesantes. La primera es del Camino a Cristo, la segunda es de Mente, Carácter y Personalidad, y la primera dice: el ojo natural no puede contemplar la gracia y la belleza de Cristo. La iluminación interior, obra del Espíritu Santo, que revela al alma su real impotencia, su condición desesperada, desprovista de la misericordia y el perdón del que cargó con el pecado, de la total suficiencia de Cristo, es lo único que puede capacitar al hombre para discernir la infinita misericordia e inconmensurable amor, la benevolencia y la gloria de Jesús. Ese amor, esa benevolencia, ¿verdad?, y la gloria de Jesús que nos habla este texto, nos dice que el Señor está dispuesto, cuando tú estudias las Escrituras, el Señor está dispuesto a abrir tu mente para que tú entiendas a cabalidad lo que el Señor te quiere enviar por ese mensaje. Por eso fue que nos envió al Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que el mismo Señor Jesús, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nos está diciendo que ese Espíritu Santo está dentro de nosotros para capacitarnos, para entender la palabra de Dios. Y la benevolencia, la misericordia, el amor de Dios es lo que lo impulsa a Él para iluminarnos a aquellos que el Señor quiere iluminarnos. Por ejemplo, un maestro con vocación no es lo mismo que un maestro por empleado. ¿Ya? El maestro por empleado enseña y dice, pues esto es lo que tiene que aprender y se acabó. El maestro con vocación lo que busca es que el estudiante aprenda. Va más allá. Va más allá, ¿verdad? De simplemente léete, hazte esta lectura, resuélvete estos problemas. Él va más allá y explica muchas cosas con las que nosotros podemos ser beneficiados a través de la lectura. Y Jesús es el maestro por vocación, por excelencia, ¿verdad? Y Él nos puede llevar al estudio de la palabra de Dios y a entender esa palabra de Dios. La lección nos muestra que en forma natural nosotros los seres humanos no vamos a entender ni comprender la palabra de Dios, ni tampoco su obra en nuestras vidas. Nos mencionas que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, imbuidos por el Espíritu Santo para que esto pueda ocurrir. Mencionaste algo muy interesante y es que la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que somos templo del Espíritu Santo. Y si hay una obra maravillosa en las Sagradas Escrituras, es cómo el Espíritu de Dios puede morar en un cuerpo pecador. No sé si tú has meditado en eso, pero Jesús se hizo hombre y vivió en un cuerpo que le preparó el Espíritu de Dios, según dice la palabra de Dios. Pero ese cuerpo no era pecador. Pero el cuerpo de nosotros es un cuerpo pecador, con mente pecadora, con actitudes pecadoras, con tendencias pecadoras, con acciones pecadoras. Pero aún así el Espíritu se humilla, mora en nosotros para llevarnos a toda verdad, pero también para mostrarnos el camino que debemos seguir a través de la palabra de Dios. Es que el Dios del cielo, en su sabiduría, sabía que sin el Espíritu morando en el interior nuestro, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos por toda la eternidad. No habría forma
de entender la palabra de Dios, no habría forma de entender el amor de Dios hacia nosotros. Así que esa provisión que hizo Jesús, ¿verdad? Porque dice, una vez que yo me vaya, le enviaré El Espíritu. el Espíritu, ¿verdad? El Consolador, para que ese Consolador nos lleve a estudiar la palabra. Así que, hermano, cuando usted vaya a estudiar la palabra de Dios, lo primero que usted tiene que invocar es la presencia del Espíritu de Dios, porque ese es el que va a iluminar tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y fíjate algo, dice la palabra de Dios que el pecado nos separa de Dios, pero su gracia, su bondad, su benevolencia, lo que leímos aquí ahorita, nos lleva a que el Espíritu se humilla y mora en nosotros. Pero hay otra cita muy interesante Sí. aquí, que está en mente, carácter y personalidad, que dice: habría que aprender de memoria algunas de las porciones de la Biblia, incluso capítulos enteros, para repetirlos cuando Satanás aparezca con sus tentaciones. Cuando Satanás trata de conducir la mente para que piense en cosas terrenales y sensuales, la forma más eficaz de resistirlo es a través de un escrito está, y eso es una cita de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente, y vamos a ver durante este estudio, ¿verdad? Las muchas veces que Jesús iba a la misma palabra, ¿verdad? Que muchas personas, ¿verdad? A través de lo que hemos estado estudiando en este trimestre, muchas personas rechazan muchas de las verdades de la Biblia y las rechazan simplemente para justificar sus puntos de vista. No hay otra razón. Pero el mismo Jesús citaba las Escrituras para entonces convencernos de cuál era su misión aquí en la tierra y cuál es la misión de la iglesia aquí en la tierra. Mente, carácter y personalidad nos trae un punto que nos une al viernes. Sí. Y es que el citar porciones de las Sagradas Escrituras nos ayudan a vencer. Sí, y la lección del viernes de esto es que habla. La lección del viernes nos lleva como el memorizar porciones de la Escritura, cantar porciones de la Escritura nos ayuda a crecer en Cristo y que el Espíritu Santo tome posesión cada día más de ella. Porque déjame decirte que los salmos son oraciones cantadas. Son Así cánticos. que el cántico, y no uso la palabra adoración, Sí. porque el cántico y la alabanza no es adoración. Es parte. Pero no es. El cántico y la alabanza juegan un papel importante en la memorización. Nos está tratando como nenes chiquitos. Sí. A los nenes, para que se aprendan las cosas que hay que hacer, Se le canta. se les canta. eso. Así que el cantar nos ayuda a memorizar porciones de la palabra de Dios para que podamos vencer en el día de oscuridad. Yo me acuerdo cuando yo comencé aquí en la iglesia, ¿verdad? Mis primeros pasos como adventista. Me acuerdo como ahora mi primer versículo que me aprendí de memoria, ¿verdad? Y está en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Pero eso fue hace años, ¿verdad? Pero me gustaba esta porción y precisamente eso que me aprendí era acerca de las Escrituras, ¿verdad? Que les leo, ¿verdad? Porque ya la memoria no me da para tanto. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Así que ese versículo que me aprendí en aquel momento cuando joven, ahora lo puedo aplicar, ¿verdad?, en el estudio de la palabra de Dios, porque nos dice que es inspirada por Dios y útil, ¿verdad?, para todas las cosas que nosotros vamos a hacer. Así que memorizar las Escrituras, como nos dice el autor de la lección, nos trae bendiciones multiplicadas. Y algunas de Bendiciones esas multiplicadas. porciones son cantadas. Hay un Sí. himno muy famoso que es una porción de las Sagradas Escrituras que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Está el famoso corito de los niños: Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Precisamente ese, alzaré mis ojos a los montes, lo podemos ver. Hay dos versiones. Hay una versión de Peregrino y Extranjero que me encanta, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero también hay una versión del grupo Leví, que es un poquito más alegre, más movido. También hay una de Daniel Calvetti, que me encanta. Y ese siempre está en mi mente cada vez que me acuesto. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Y es una porción del Salmo 4.8 que canta Daniel Calvetti, que nos sirve a nosotros. Para momentos difíciles en nuestra vida la cantamos porque el cántico tiene un efecto especial
las emociones del ser humano. Sí, sí, el cántico expresa las emociones y los sentimientos de cada uno de nosotros. Es por eso que el pueblo de Dios cantaba y es por eso que nosotros cantamos. Durante esta pandemia no hemos podido tener tanta alabanza dentro de la programación como quisiéramos, pero tú allí en la soledad de tu casa o en compañía de tu familia o en donde quiera que nos estés viendo, puedes elevar un cántico de alabanza y de adoración a Dios que transformará tu vida y te hará sentir mucho mejor. Y es que la utilización del cántico para memorizar porciones de la Biblia es lo que nos va a ayudar más adelante a nosotros, ¿verdad? Cuando encontremos una situación de dificultad, poder, ¿verdad? A través de ese cántico, recordar la porción bíblica y entonces la inspiración, ¿verdad? Para darnos fortaleza espiritual en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y así también pues se lo enseñamos a los niños, ¿verdad? Cuando cantamos esos coritos y los niños se lo aprenden y eso va a quedar de por vida. Porque he oído muchos testimonios de jóvenes que han abandonado por alguna razón, ¿verdad? Al Señor, ¿verdad? A la iglesia, si lo podríamos decir así. Pero nunca se olvidan. Y yo he oído testimonios de jóvenes en la cárcel que dicen, nunca me olvido de aquellos coritos que yo aprendí de niño en la iglesia. Y esos coritos le traen a la mente esos versos bíblicos que más adelante le van a ayudar a ellos a darle fortaleza. Sí, pero todo esto comienza en la soledad de cada uno de nosotros. La adoración, el estudio de la palabra, la alabanza y el estudio es parte de la adoración. Todo esto comienza a solas con Dios. Si tú quieres tener una vida espiritual saludable, necesitamos aprender a sacar tiempo para estar a solas con Dios. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Fíjate que el texto te habla en forma singular. Es así. Juan 3:16 te habla en forma plural, para que todo aquel que en él cree, pero ya cuando es de salvación te habla en forma singular. Eres tú el que necesitas conocer a Dios. Eres tú el que tienes que acercarte a Dios. Eres tú el que tienes que estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia grupal como lo hacemos a través de la lección tiene un efecto, pero el efecto mayor es cuando lo hacemos a solas con Dios. Quiero dar un breve testimonio, ¿verdad? Que me ocurrió precisamente en esta semana. Me levanté el miércoles de mañana con la mente revolcada, si podríamos decirlo así. Y me voy a mi lugar de estudio, ¿verdad? Y me arrodillo y le pido al Señor, Señor, ayúdame a que mi vida espiritual vaya en crecimiento, ¿verdad? Para tu gloria y tu honra. Quiero estar contigo, quiero aprender más de ti. Quiero impartir enseñanza, ¿verdad? Personas que se me acercan, poder explicarles. Y cuando veo la lección del miércoles, para mí fue una oración contestada en el mismo momento, porque eso me sucedió el miércoles. Y cuando yo veo tiempo a solas con la palabra de Dios, ahí el Señor me dice, tienes que tomar más tiempo a solas con mi palabra, estudiar mi palabra, analizarlo. Y me di ya hace un tiempo para aquí, ¿verdad? A comienzo de año a estudiar el Nuevo Testamento, pero no leerlo, ¿verdad? Por leerlo para cumplir con un año bíblico, sino para poder entender cuál es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y de eso es que se trata, tenemos que buscar el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Y en la soledad de nuestro hogar podemos encontrar esta y muchas otras cosas más. Hermanos, ya el tiempo nos ha traicionado, hemos tratado de hacer un resumen de la lección, pero el fin de todo esto es escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo Jesús. La lección que viene está muy interesante. Lleva como título Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en su misión. En otras palabras, vamos a estar hablando sobre la amistad y la testificación. Así que le invitamos a que estudie las Sagradas Escrituras. La lección de escuela sabática del trimestre que viene va a ser una lección aplicada. Si usted no ha buscado su lección, todavía vamos a estar aquí hasta las 11:30, 12. Se acerca por la marquesina de la iglesia. Y Esteban va a salir un momentito y le va a entregar la lección de escuela sabática.
Dios me los bendiga. Volvemos y les repetimos, si tiene alguna petición de oración, si desea que oremos por usted al finalizar la programación de hoy, haga un comentario debajo de este video y estaremos comunicándonos con el Padre Celestial para que su oración sea contestada. Vamos a cerrar con una breve oración. Padre de amor, te damos gracias, Señor, porque a través de estos 3 meses de estudio acerca de la Biblia, acerca de tu palabra, Señor, acerca de esos 66 libros que tú has inspirado a hombres y mujeres en esta tierra para que a través de ella tú expresar tu amor hacia los hombres. En este día culminamos con el estudio de tu lección, pero seguiremos, Señor, estudiando tu palabra hasta el día que tú vengas. Danos la sabiduría, danos entendimiento, que ese Espíritu Santo, Señor, que tú nos has dado para que more en nosotros, ilumine nuestro corazón, ilumine nuestra mente y así ilumine nuestra vida para testimonio tuyo aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, ahora que comenzamos una nueva lección el trimestre, una lección práctica, una lección de movimiento efectivo, ¿verdad? Para llevar tu mensaje, para que también podamos entenderla y practicarla para tu gloria y tu honra. Sigue con nosotros, Señor, y en el culto que pronto va a comenzar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. No se despegue, que en breves momentos nuestro pastor comenzará con el segundo servicio. Saludos, muchas bendiciones, amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, Facebook Live. Les envío un saludo desde la iglesia de Espinar, en Aguada, Puerto Rico, y también de parte de la iglesia hermana, la iglesia de la Victoria de Aguadilla. Antes de comenzar, quiero anunciar que hoy a las 3 de la tarde estamos convocando a los diáconos para que vengan a la iglesia para tener una práctica con relación a la reapertura de nuestro templo. ¿Ok? Todo va a ser bien controlado. Vamos a estar estableciendo un listado dentro de la membresía de la iglesia, que serán las personas que estarán asistiendo controladamente al templo. Sabemos que hay una capacidad de la cual nosotros no podemos pasar de allí y tenemos que tener un distanciamiento físico. Algunos dicen distanciamiento social, pero no es un distanciamiento social, es un distanciamiento físico, porque siempre vamos a estar compartiendo de alguna manera. Así que hoy a las 3 de la tarde los estamos convocando a los diáconos para que estén aquí presentes, hora militar, para de 3 a 4 vamos a estar haciendo la práctica. Quiero informar que el sábado 4 de julio, la iglesia de la Victoria en Aguadilla estará reabriendo el templo, estará reabriendo también de la misma manera con un listado limitado de personas. Y el 11 de julio, la iglesia de Espinar, esta iglesia, entonces abrirá sus puertas, el templo abrirá sus puertas. Muy bien. Vamos a tener una oración antes de comenzar. Amoroso Señor y Padre Celestial, es en este momento, Padre, que necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos llene para poder comprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias porque nos regala la vida en este día. Bendiciones te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Como ustedes bien saben, llevamos una serie de un tema interesante que tiene que ver con el juicio de Dios.
Este sería el tercer sábado de esta serie y estaremos concluyendo con el juicio de sentencia. Queremos dar un breve repaso, un breve resumen de lo que fueron los temas anteriores, con beneficio a las personas que se han integrado en este día y no pudieron ver los temas anteriores. Como sea, usted puede accesar esta página de Facebook y puede ver los temas que están allí, también a través de YouTube, que se han estado subiendo los temas. Usted puede accesarlo y puede entonces corroborar, verificar la información que tanto necesita. Si usted tiene algún pedido, alguna solicitud, puede escribirnos, ¿verdad?, a través de Facebook Live, que se estará entonces al final, se estará verificando el listado de las personas y se le estará saludando y se estará poniendo en oración con el pedido que usted desea. Muy bien. Hablamos anteriormente con relación al juicio de Dios, cómo es que se divide en etapas. Está el juicio investigador, está el juicio de revisión y el juicio de sentencia. Dentro de lo que corresponde al juicio investigador, hablamos que el juicio investigador comienza en el cielo por los muertos. Aquellos que murieron en Cristo Jesús van a ser revisados esos libros. Los que aceptaron a Cristo Jesús serán revisados y serán aceptados. ¿Ok? Dios abre los libros, pero Él no necesita revisarlos porque Dios es un Dios omnipotente, omnisapiente y omnipresente. Los que necesitan revisar esos libros son los ángeles y los seres celestiales que se encuentran alrededor del trono. ¿Por qué ellos necesitan revisarlos? Sencillamente porque ellos no son omnisapientes, omnipresentes ni omnipotentes. No tienen el conocimiento que tiene Dios de estar presente en todos los sitios, en todos los lugares y de conocerlo todo. Dios es el que escudriña a través del Espíritu Santo el corazón de cada uno. Y por ende, Dios abre los libros para que los seres celestiales puedan entonces verificar lo que está allí escrito. Una vez que ellos verifican lo que está escrito, entonces empiezan a verificar lo que van a estar escrito de los seres vivos. Estamos hablando que primero son los seres muertos. Justamente antes del tiempo de gracia, antes de que se acabe ese tiempo, es que entonces se van a estar revisando a los vivos, aquellos que tomen la decisión por el Señor Jesucristo y no permitan tener sello o la marca de la bestia, la cual la marca es un sello espiritual que tiene que ver con la adoración. ¿Ok? No tiene que ver nada con un chip, no tiene que ver con el seguro social, ni con un barcode, ni con nada de eso, no tiene nada que ver. Cuando leemos la palabra del Señor con relación a la marca de la bestia, tiene que ver con algo espiritual. Pero ese no es el tema. Vamos a continuar entonces con el tema que tenemos. Sabemos que, por lo que hablamos, que el juicio investigador comenzó el 22 de octubre del 1844. Allí fue cuando en Daniel, ¿verdad?, se cumple la profecía de las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Se creía antes que era que Cristo venía en ese tiempo. Personas que estudiaron, analizaron esto, no tuvieron toda la información y llegaron a la conclusión de que era Jesucristo el que regresaba para ese tiempo. Quiero aclarar que en ese grupo no estaba organizada la iglesia adventista. La iglesia adventista no era una organización.
Había gente allí, bautistas, metodistas, habían gente que se estaban llamando a ser adventistas, pero no era una organización. O sea que había un sinnúmero de personas que estaban estudiando y llegaron a la conclusión de que ese día era que llegaba Jesucristo. Pero no fue así. Era la purificación del santuario celestial, porque ya el santuario terrenal no estaba, había dejado de funcionar, porque Jesucristo había venido, el Cordero inmolado, murió por cada uno de nosotros y la función del santuario terrenal dejó de tener necesidad. Así que del santuario que se estaba hablando era el santuario celestial, la purificación, ¿ok? El día de la expiación, aquí en la tierra, venía el sumo sacerdote y entraba una vez al año al lugar santísimo para hacer la expiación o la purificación. ¿Y qué consistía en eso? Sencillo. Durante el año, todos los días se perdonaban los pecados, pero los pecados eran depositados espiritualmente en la parte del lugar santísimo, en el santuario. Y una vez al año el sumo sacerdote hacía un proceso de purificación donde ya esos pecados que estaban perdonados habían sido depositados allí, pero ahora iban a ser borrados. Y esto yo presenté que era como un papel, donde usted escribe algo en un papel, después lo borra, le pasa liquid paper o le pasa una goma para borrar, pero se queda la mancha allí. Lo que estaba allí ya está borrado, se quedó la mancha, pero ahora usted arranca la página y la bota y se olvida de eso. Ese era el propósito, ¿verdad?, de lo que le llaman la purificación o la expiación. Ahora bien, una vez que culmina el tiempo de gracia, donde ya se han investigado todos los que murieron y se están investigando los vivos, los que van a tomar una decisión por el Señor o por otro que no es el Señor, una vez que termina el tiempo de gracia, entonces Jesucristo regresa. Jesucristo regresa a buscar a sus hijos. Y yo quiero aclarar algo con relación al tiempo de gracia. Por ahí se ha estado hablando en algunos sitios de que va a haber un segundo tiempo de gracia. Yo puedo decirles, hermanos, que eso no es bíblico. La palabra del Señor en ningún sitio habla de que va a haber un segundo tiempo de gracia. La palabra del Señor es clara con relación a lo que es el tiempo de gracia. Cuando termina la intercesión en el cielo por el Señor Jesucristo, Jesucristo entonces viene a buscar a su pueblo. Terminó la intercesión y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22, versículo 1, que el que es injusto sea injusto todavía, el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué significa eso? Cuando termina el tiempo de gracia, que Jesucristo se levanta, ahí van a derramarse las plagas. Ya no hay break para más nadie. El Espíritu Santo, según dice la sierva del Señor, Elena G. de White, que se irá retirando del mundo. Del mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu está intercediendo en la mente de las personas para que se arrepientan. Pero no se han arrepentido. Entonces el Espíritu se retira. No se retira de los justos. Se retira de aquellos que no aceptaron. Por eso es que el único pecado que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el no aceptar al Espíritu Santo, el llamamiento del Espíritu Santo a nuestra mente para el arrepentimiento. Si no lo aceptamos, entonces no puede ser perdonado. Se retira el Espíritu Santo
y los que son justos van a seguir en una tendencia hacia arriba, siendo justos y siendo santos. Pero los que han sido injustos, lamentablemente la tendencia va a ir en decadencia. ¿Por qué en decadencia? Porque ya no van a tener al Espíritu Santo gimiendo, pidiendo que se arrepientan de sus pecados. Quiero leer aquí una cita. Una cita con relación al tiempo de intercesión, ¿verdad? Y el tiempo de gracia. Dice en la Review and Herald del 1 de enero del 1889. Aquel que se ha desempeñado como nuestro intercesor, que oye todas las oraciones y confesiones de arrepentimiento, que está representado con un arco iris rodeando su cabeza, símbolo de gracia y amor. O sea, el arco iris que rodea su cabeza es un símbolo de gracia y amor. Dice que pronto terminará su obra en el santuario celestial. La gracia y la misericordia dejarán entonces el trono, y la justicia tomará su lugar. O sea que cuando Jesucristo termine el proceso de intercesión, dice que ya la misericordia y el amor va a dejar el trono para levantarse como justicia. O sea que va a dejar de interceder para ser entonces juez. Dice, aquel a quien han buscado sus hijos ocupará el lugar que le corresponde, la investidura de juez supremo. O sea que una vez que termine el tiempo de gracia, deja la intercesión y entonces se sienta como juez. ¿Para qué? Para juzgar, para declarar sentencia. Dice en Mensaje Selecto, página 95, dice, el fin del tiempo de gracia vendrá repentina e inesperadamente, cuando menos se lo espere, pero podemos hoy tener un registro limpio en el cielo. Hoy podemos tener ese registro limpio del cielo y saber que Dios nos acepta. Y si somos fieles, finalmente seremos reunidos en el reino de los cielos. El tiempo de gracia vendrá repentina e inesperadamente, cuando menos se lo espere, a su fin. ¿Pero para quién? Para aquellos que no aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Porque lo que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, que hemos caminado con el Señor Jesucristo de la mano, no nos va a tomar de sorpresa. Porque hemos estudiado la palabra, hemos visto qué cosas van a suceder y sabemos que el tiempo de gracia culminará cuando se desaten las últimas plagas. Eso es bíblico. Y aunque no estamos tocando ese tema, pero es bíblico, usted puede averiguar y podemos más adelante tocar ese tema. Muy bien. Dice el Mensaje Selecto, página 49, nos dice lo siguiente. No hay un tiempo, no hay un segundo tiempo de gracia para nadie. Aquellos que dicen que hay un segundo tiempo de gracia, después de que venga Jesucristo, después de la tribulación, dentro de la tribulación, o que sea, aquellos que dicen que hay un segundo tiempo de gracia, la sierva del Señor dice que no hay un segundo tiempo de gracia para nadie. Ahora es el tiempo de gracia antes de que el ángel de misericordia, pliegue sus alas de oro y descienda del trono. ¿Quién es ese ángel de misericordia? Ahorita en la cita dijimos que Jesucristo era la misericordia y el amor. Así que antes de que descienda del trono, antes de que deje de ser misericordia y amor,
nosotros necesitamos entender que este es nuestro tiempo de gracia para acercarnos a Jesucristo y buscarle y aceptarle como nuestro Salvador personal. Dice, ahora es el tiempo de gracia antes de que el ángel de misericordia, pliegue sus alas de oro y descienda del trono, y la misericordia desaparezca para siempre. Son palabras fuertes, mis hermanos. No hay segundo tiempo de gracia. No lo hay. No lo busque en la Biblia, que no lo hay. No lo va a conseguir. Ahora, termina el juicio investigador ¿con qué? Cuando se levanta Jesucristo y dice consumado es, se derraman las plagas y ahí Él se está preparando para venir a buscar a su pueblo. Regresa Jesucristo a buscar a su pueblo. Los que no aceptaron a Cristo como Salvador personal y murieron no se van a levantar. No se van a levantar de sus tumbas. Lo vimos en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Dice, los justos tendrán una primera resurrección, participarán de la primera resurrección. Los injustos no. Los que sellaron sus vidas con el Señor, juntamente con los muertos en Cristo, que resucitaron primero, serán llevados al cielo. Serán levantados y encontrados en una nube. Ahora bien, los que no aceptaron a Cristo como Salvador personal, lamentablemente no van a soportar la gloria del Señor y van a pedirle a las piedras que caigan sobre ellos. ¿Tú sabes lo que es, Mayra? Que van a pedir ser sepultados vivos porque no pueden soportar la gloria de Dios. Los que no quisieron entregar su vida al Señor no se levantan. O sea, no, los que murieron no resucitan. Esos que murieron no resucitan. Solo los que guardaron su fe en Cristo son los que resucitan. Y los que no aceptaron, que quedan vivos, van a morir. ¿Ok? Van a morir. Entonces, simbólicamente vimos que Satanás va a quedar preso en este planeta. Dice encadenado, pero eso es una simbología. ¿Por qué? No va a tener cadena, sino que no va a poder salir del planeta a engañar a nadie. Y dentro del planeta no va a poder engañar a nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo que no aceptó a Cristo está muerto. ¿Y por cuánto tiempo va a estar así? Por 1000 años. El famoso milenio. 1000 años. Pero ¿qué va a pasar en esos 1000 años? Nosotros vamos a subir al cielo y allá nos vamos a sentar en los tronos que vio Daniel. Esos tronos que vio Daniel allá, ahora Juan en Apocalipsis ve que nosotros nos sentamos en el trono y hacemos algo. Lo mismo que hicieron los ángeles con investigar los que murieron y los que quedaron vivos para el momento del regreso de Cristo. Nosotros lo vamos a hacer allá en el cielo. Dios va a abrir los libros y nosotros vamos a ver qué es lo que hay allí. Eso es lo que se llama el juicio de revisión. ¿Pero por qué 1000 años? Porque somos seres que no compartimos la divinidad de Dios, al igual que los seres celestiales que no son como Dios, que necesitan tiempo para revisar los libros. Nosotros vamos a necesitar tiempo para revisar los libros y revisar desde Adán hasta el último que muere, todos los que no son participantes del reino del cielo. Aquellos familiares que no están con nosotros allí, que creíamos que esa gente se habían ganado el cielo, no están allí. Vamos a revisar
los libros. Y dentro de este panorama, mis hermanos, esto es un doble juicio, porque aquí Dios quiere que el mundo, que los redimidos, porque ya el universo ya lo vio, pero los otros, los redimidos, Dios quiere que veamos que todos los juicios de Dios fueron justos. Por eso nosotros vamos a ver que aquellos que creíamos que iban a estar aquí no están, pero vamos a ver que los juicios de Dios sobre esos que no están han sido juicios justos porque se les dio oportunidad, se les habló, se les envió señales y aún así no cambiaron su conducta. Y nosotros vamos a decir, Dios ha sido justo. Que nos va a doler, sí nos va a doler, saber que aquella persona que tanto nosotros amamos no está allí y ver su récord sí nos va a doler. Y yo voy a llegar un poquito más adelante aquí para que ustedes vean y entiendan lo que estoy diciendo. Ya vimos entonces lo que es el juicio de investigación. Ya vimos entonces lo que es el juicio de revisión. Ahora bien, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a revisar esto rápidamente, versículo 4 hasta el 6. Revisando esto, dice, y vi tronos, a los que se sentaron sobre ellos le fue dado juicio, que es lo que acabamos de hablar en el milenio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ok? Lo que estamos hablando, ¿verdad? De lo que vamos a estar haciendo por 1000 años en el cielo. Aquí Juan ve a los redimidos allá, aquellos que no aceptaron la marca de la bestia, que adoraron al Señor, lo aceptaron y no recibieron la marca ni en su frente ni en sus manos. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles otros muertos? ¿Cuáles otros muertos? ¿Se acuerda que hablamos que cuando Jesucristo vino, hubo unos muertos que no habían aceptado a Cristo, no resucitaron? Y los que murieron por no aceptar a Cristo, obviamente quedaron allí juntamente con los que no resucitaron. Dice la palabra del Señor, mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que resucitan primero los que mueren en Cristo para recibir el galardón, para ver a Cristo en gloria venir. Pero después de los 1000 años va a haber una resurrección. Dice la palabra en el versículo 6 de Apocalipsis 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son esos? Los que aceptaron a Cristo. La segunda muerte, ¿qué es eso? De la segunda muerte. Si va a haber una segunda muerte, es porque hubo una primera. ¿Y cómo fue esa? Los que no aceptaron a Cristo murieron. Pero si va a haber una segunda muerte, ¿quiénes son los que van a morir en esa segunda muerte? Dice la palabra, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, los que resucitaron primero,
no van a tener la segunda muerte, no tiene potestad sobre ellos. Esos que resucitaron primero y los que no murieron, que se fueron con Cristo, dice la palabra del Señor, que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hasta ahí estamos claros. 1000 años. Ahora, luego de juzgar por 1000 años, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Miren lo que dice aquí. Y vamos a leer el 8 también. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, o sea, cuando se acabe los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Y el versículo 8 dice que saldrá para engañar a las naciones. Pero espérate, ¿cómo es esto? Satanás sale de su prisión, que sabemos que es este planeta, su prisión, que está solo con sus secuaces y que no puede hacer nada, no puede engañar a nadie porque todo el mundo está muerto. Pero dice aquí que cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Qué es esto, pastor? No que hay gente que está muerta y a quién va a reunir el versículo 3 de ahí mismito de Apocalipsis 20 nos dice que hasta que los 1000 años fuesen cumplidos y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. O sea, Satanás va a ser desatado. Eso me quiere decir a mí que si se ha hablado aquí de una segunda muerte, es que va a haber una segunda resurrección. Pues estamos claros entonces. ¿Quiénes son los que van a estar en esa segunda resurrección? Si la palabra del Señor dice que los muertos en Cristo, los que resucitaron primero, y los vivos que se encontraron con Jesucristo, no van a participar de la segunda muerte, pues entonces quiere decir que los que no aceptaron a Cristo, que murieron, tienen que ser levantados. Entonces Satanás va a aparecer porque va a estar desatado y va a engañar a esos que han sido levantados. ¿Engañar para qué? Dice el versículo 8, para la batalla. Reunirlos para la batalla. Y el número es como la arena del mar. Dice el versículo 9 que se subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Vamos a entrar en este detalle. La santa ciudad, la nueva Jerusalén, la que tiene medidas de 12,000 estadios de ancho, 12,000 estadios de largo, 12,000 estadios hacia arriba. Es un cuadro perfecto. Hace un tiempo atrás escuché al pastor Mark Finley decir que los matemáticos y las personas que trabajan con estadística hicieron un análisis de esa ecuación, de las dimensiones de la santa ciudad. E interesantemente dividieron en pisos. Pudieron dividir en pisos, Mayra, la santa ciudad. Y esta dimensión de 12,000 estadios de ancho por 12,000 estadios de largo, por 12,000 estadios hacia arriba, pudieron llegar a un cálculo de que en el primer nivel
caben 2 billones de personas. Qué interesante, ¿verdad? En el primer, dividiéndolo por nivel, no sé cuántos niveles, no tengo ese dato, pero en el primer nivel, 2 billones de personas. Yo me imagino eso en la Santa Ciudad, todo bien organizado allí, perfecto, todo es porque pues Dios es un Dios perfecto, todo bien perfecto allí, bien elaborado. Y la Santa Ciudad viene a este planeta y se deposita en este planeta. Se hace un valle, ¿verdad? El Monte de los Olivos, y ahí se deposita. Satanás reúne a los jefes de ejército, a las personas más intelectuales, a los generales, y los reúne a todo el mundo para una batalla. Desde los más primitivos, con sus lanzas, con sus espadas, con sus ondas, hasta lo más moderno. Todo los reúne para una batalla contra la Santa Ciudad y contra los redimidos que estamos dentro de la Santa Ciudad. Dice el versículo 9 que rodean el campamento de los santos, la Santa Ciudad amada. Y de Dios desciende fuego del cielo y los devora. Pero antes de que ocurra eso, dice ahora mismo la palabra del Señor en el versículo 11 del capítulo 20. Dice que vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. ¿De quién está hablando ahí? Si ya los redimidos estaban en el cielo y son participantes de la Santa Ciudad, ¿de quién está hablando que no fue hallado lugar para ellos? De los que están rodeando la Santa Ciudad para destruirla. Dice el versículo 12, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los muertos, ¿qué muertos? Los que no habían aceptado a Cristo. Esos muertos estaban de pie. Fíjate que son muertos en vida. Aún así se les considera muertos en vida. Y esa gente estaba delante de Dios, allí frente a la Santa Ciudad, listo para destruir la Santa Ciudad. Dizque para destruir la Santa Ciudad. Pero se le considera que son muertos porque ya tienen una sentencia. No tienen una sentencia de vida, tienen una sentencia de muerte. Y dice aquí que Juan vio a esos muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte del infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquellos que murieron ahogados en el mar, que fueron desmembrados por los tiburones, esos muertos salen. Aquellos que fueron quemados o que murieron de alguna manera atroz, que fueron matados o en guerra, lo que sea, esos muertos salen. Todos los que están en sus tumbas salen, pero se les considera muertos. Y dice que se abren los libros allí. O sea que se presenta a cada uno su situación. La sierva del Señor dice que en la mente de cada uno se presenta su vida. Se presenta en la mente de cada uno todas las oportunidades que tuvieron. En todo momento que fueron llamados para el arrepentimiento y no aceptaron a Cristo. Se les presenta todo en su mente. Y en ese preciso instante, ellos,
los que tienen sus espadas, los que tienen sus pistolas, los que tienen sus lanzas, sus escudos, los sueltan. Y allí aceptan que los juicios de Dios fueron justos. Satanás no comprende eso y tratará de decirle, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se inclinan a adorar a Dios. Aún en el último suspiro que tienen, reconocen que Dios es Dios verdadero y Dios único. Y allí, una vez que ellos entienden su situación, adoran y aceptan a Dios. Pero lamentablemente ya es muy tarde. El tiempo de gracia se había acabado 1000 años atrás. Dice la palabra del Señor en el versículo 14 de Apocalipsis 20. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El versículo 15 dice, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Todos los redimidos que están en el cielo, sus nombres aparecieron en el libro de la vida. Pero los que no aparecen en el libro de la vida, lamentablemente dice la palabra del Señor, que van a participar de una muerte segunda. Porque los que no aceptaron a Cristo murieron. Luego de los 1000 años resucitan, se reúnen para hacer guerra contra la santa ciudad, pero entonces se pasa juicio de sentencia sobre ellos, reconocen a Dios y tienen que morir. Tienen que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Y aquí se utiliza mucho eso para decirlo en un funeral. Esa expresión no tiene que ver con los funerales. No tiene que ver con la gente que ha muerto, que ha pasado el descanso y está esperando la segunda venida de Cristo. Esa expresión, ese versículo, tiene que ver con el juicio final de sentencia, donde aquel que cometió pecado, que no aceptó a Cristo como Salvador personal, tiene que morir por la eternidad. O sea, dejará de existir. Versículo 14 dice que la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. La misma muerte es lanzada en el lago de fuego para ser destruida. ¿Por qué? Porque después de esto ya no va a haber más muerte. La misma muerte muere con la vida eterna de los redimidos. Hoy por hoy la vida muere y pasamos al descanso. Pero Jesucristo promete que la muerte va a morir con la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Tiene que bajar fuego del cielo. El fuego eterno tiene que bajar del cielo. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 7. Mira lo que dice aquí para concluir. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Baja fuego del cielo.
consume todo lo que está. Los seres humanos que habían resucitado reciben su sentencia para morir y dejar de existir. Mueren por una eternidad. Todo es consumado. El mar se evapora. La tierra se queda en nada. En nada. Dice versículo 3 del capítulo 21. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuándo es que Dios va a enjugar las lágrimas? ¿Cuándo es que Dios va a darle tranquilidad a los redimidos? Hermanos, déjenme decirle una cosa. ¿Cómo usted se sentiría si usted está en la santa ciudad y desde la santa ciudad usted está viendo todo ese ejército de gente que quiere destruir la santa ciudad? Y desde allí usted ve a su madre, usted ve a su hermano, usted ve a su hijo que está en ese grupo. Y que venga fuego del cielo y consuma todo. Usted se va a sentir feliz viendo que su hijo, su papá, su hermano, su esposa, su esposo se está quemando para desaparecer por la eternidad. ¿Usted va a estar feliz? No. Usted no va a estar feliz. Va a estar triste por la decisión que aquel tomó. Porque en muchas ocasiones usted le habló y no aceptó. Y ahora tiene que pagar las consecuencias. Usted no va a estar feliz viendo a su ser querido quemarse por el fuego que va a bajar del cielo. Por eso es que dice la palabra del Señor, que ahí, en ese preciso instante, dice que Dios enjugará toda lágrima de ellos y ya no habrá muerte. No habrá muerte. Porque ya está, todos aquellos que no aceptaron a Cristo habrán sido quemados y puestos al olvido. No habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque estas primeras cosas pasaron. Allí en ese momento es cuando el Señor te va a abrazar de una manera como tú nunca antes la has sentido. Es allí en ese momento cuando el Espíritu Santo te va a consolar y te va a prometer de que de ahora en adelante, desde ese momento en adelante, no va a haber muerte, ni llanto, ni clamor, ni enfermedad, ni plaga, ni dolor, porque ya todas esas cosas han pasado. Es allí cuando se acabarán las lágrimas de dolor. Pero la palabra no dice que Dios va a poner un sello en los lagrimales. Porque nosotros también lloramos de alegría. Cuando nos encontramos con alguien que amamos, lloramos de alegría. Este llanto es de tristeza y de dolor. Pero sí vamos a llorar de alegría porque sabemos que por toda la eternidad vamos a estar junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nada de esto va a volver a ocurrir. Dice la palabra del Señor
que el que estaba sentado en el versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Nosotros vamos a ver la recreación, aquella creación que ningún ser humano pudo ver, porque ni Adán pudo ver. Nosotros vamos a verla de antemano. Dios promete que después que limpie y purifique, Él va a hacer todas las cosas nuevas, y vamos a poder ver cómo los árboles van a salir de la tierra, y vamos a poder ver cómo los riachuelos salen, y vamos a poder ver cómo Dios empieza a recrear las criaturas. Vamos a ser participantes de eso. El versículo 5 dice: y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escribe, Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escribe, Juan, porque lo que yo te estoy diciendo es la verdad. Esto va a ocurrir, aunque el mundo diga que no. Esto va a ocurrir porque yo soy un Dios fiel y verdadero. Y cuando yo prometo, cumplo. Y me dijo, versículo 6 al versículo 7: hecho es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15 al 17. La pregunta que yo les hago a ustedes ahora, y que me hago yo también: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer ahora? Primera de Juan 4, 15 al 17 nos dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esto es una promesa. Aquel que confiese que Cristo es el Hijo de Dios y que vino a salvarnos y que me ha salvado, dice que Dios permanece en él y él en Dios. Es una promesa. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Está siendo bien claro el Señor con lo que nosotros necesitamos hacer, lo que nosotros necesitamos realizar en nuestra vida para que Dios permanezca con nosotros. Está siendo bien claro el Señor, y esto es sencillo. La salvación es sencilla. Nosotros somos los que ponemos traba para la salvación. Lo único que necesitamos es aceptar a Cristo como Salvador personal y pedirle al Espíritu Santo que moldee nuestro carácter según el de Cristo. Eso es lo que necesitamos hacer. Por eso es que la salvación la puede obtener cualquier persona, y es fácil y es gratuita. No pongas trabas al asunto. El último versículo dice: en esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Para que tengamos confianza, Mayra, Esteban, Fredison, Germán y todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, para que nosotros tengamos confianza en el juicio, de que el juicio de Dios es justo. No necesitamos
tener miedo. Cuando le hablen del juicio de Dios, no tenga miedo. Si usted decidió entregar su vida al Señor y está haciendo la voluntad del Espíritu Santo en su vida, tranquilo, su vida está sellada. Pídale al Señor que todos los días usted pueda encontrarse con Él, que pueda arrepentirse de sus pecados. Y si caemos, abogado tenemos. Abogado tenemos para con Dios. Por eso, mis hermanos, no tenga miedo del juicio. No tenga miedo de que si están pasando juicio por usted, si usted está seguro de su relación con Jesucristo y camina con Jesucristo, usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida y nadie lo puede quitar de allí. Tenga confianza. El Señor es bueno, el Señor es justo. Que el Señor los bendiga. Hermanos, nuevamente que el Señor les bendiga. En esta mañana tenemos varias peticiones de oración y son las siguientes. El hermano Esteban pide oración por su esposa Livia González por salud, que está lastimada de la espalda. Yo pido oración por mi prima Verónica Talavera, que en esta mañana tuvo la pérdida de su padre. Pido oración a la hermana Edith Acosta, Cruz Esteves, Ismael Matos, Héctor Hernández por la salud de su esposa. Adi está pidiendo por la familia Castro, quien tuvo la pérdida de su hijo en el día de hoy en un accidente. Por Carlos Cordero por salud. Diana García por salud. Miguel Nieves por salud. Iris Soto por una petición personal. Evelyn por fortaleza. Y tenemos de Colombia a Lorimer Fierro. Delfina Ferrer de Nuevo México. Edith Garagundo de Perú. Luis Chasqui de Perú. Hacho Giovanni de Honduras. Grisel Gaitas de Nicaragua. Heiner Roblerito de México. Norma Quintana de Chile. Elizabeth de Santos de Ecuador y Amileir Striplet de Brasil. Que Dios los bendiga, que Dios les dé muchas bendiciones, que esas peticiones sean contestadas y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Ahora vamos a dejar al pastor para la oración por todas estas peticiones. Padre Celestial, Dios eterno, se han presentado varias peticiones aquí, Señor. Y posiblemente hay algunas que no se han presentado, pero aquellos que nos están viendo a través de las redes las tienen presentes. Oh Dios, sé el consuelo en los corazones atribulados. Otorga, Padre, si es tu voluntad, la salud a aquellos que tienen su salud comprometida. Aquellos que están pasando por dolores, por angustias, por ansiedad, por depresión, Señor. Abrázalos en este momento, Padre. Que puedan sentir que no están solos, que están siendo acompañados del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si están siendo acompañados por ti, Padre, que tengan la certeza de que tienen la compañía del universo completo. Oh Padre Celestial, te pido que nos traiga paz a nuestros corazones. Tus juicios son juicios justos, Señor. Nosotros queremos estar delante de ti, Padre, en paz.
Y si hemos pecado, Señor, si hemos caído, Padre, allí está Jesucristo para que lo mires. Veas el sacrificio de Él en la cruz por mí, por aquellos hermanos de Estados Unidos, de América Latina, del mundo que se han conectado con nosotros. Guárdanos, guíanos y que este día sea un día de reencuentro contigo, donde podamos disfrutar del día espectacular y hermoso que tú estableciste, Señor, desde la creación para que estuviéramos más cerca de ti. Gracias porque tú nos amas y gracias porque muy pronto Jesucristo vendrá a buscarnos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te cuide, Dios te guarde, te dé paz y nos veremos muy pronto. Que el Señor te bendiga.